Entonces, muy bien. Sí. Muy bien, pues nada, es un placer. Igualmente. Es un placer comenzar esta cuarta sesión, convocatoria del cuarto seminario de mitocrítica cultural. Llevamos haciendo seminarios de mitocrítica cultural desde el año 2006, hace ahora 20 años. Este es el 124. Lo que pasa es que este es el cuarto seminario de mitocrítica del seminario, la cuarta sesión del seminario permanente de mitocrítica cultural, y esto lo empezamos a hacer a raíz del primer proyecto que nos dio el Ministerio, que fue Antropología Mítica Contemporánea, el segundo fue Nuevas Formas del Mito, el tercero fue Acis y Galatea, Investigaciones en Mitocrítica Cultural, el cuarto fue Aglaya, Nuevas Investigaciones, este es Andrómeda, en que nos dedicamos a la representación de los mitos a partir de la mitocrítica cultural. La mitocrítica cultural nunca sabremos exactamente lo que significa. Básicamente viene a decir a los que creemos en los relatos y creemos en que el hombre y la mujer viven de cuentos y de historias y de que todo nuestra vida es de algún modo un relato, viene a ser una explicación de lo inexplicable. Es decir, cómo en un momento concreto del relato, de cualquier relato, súbitamente un personaje del otro mundo, de un mundo sagrado, sobrenatural, impacta con un personaje de este mundo, con una Norna, ¿verdad? Una parca, o una diosa, o un demonio, o un ángel, lo que se quiera, de pronto viene y entra en acción, interacciona con un personaje del relato, un personaje natural en el sentido que es semejante a nosotros. Evidentemente, estamos hablando de relato, no estamos hablando de que se venga a nuestro mundo, sino a un mundo semejante al nuestro. En ese momento se produce el mito. Pero a lo largo de estos años hemos ido aprendiendo mucho. Entre otras cosas, que todos los mitos están sujetos a desmitificación. Es decir, aparecen argumentos, historias retomadas de los mitos antiguos, medievales y modernos, en las que esa valencia mitológica, mítica, sagrada, desaparece y queda el argumento, queda el símbolo. Y nos interesa saber por qué, cómo esto explica nuestro mundo. ¿Por qué Antígona, por ejemplo, que es una hija descendiente del casamiento de Armonía con Cadmo, y por lo tanto toda la descendencia debido al collar de Armonía estaba maldita, Edipo lo ve, Edipo lo constata en su propia vida y lo traspasa a su hija Antígona. Antígona, que sabe que tiene que morir, pero que tiene libertad para decidir cómo va a morir, en muchas historias de los siglos XIX, XX, XXI, aparece simplemente como un personaje desgajado de ese mundo mitológico y se convierte en un personaje simplemente liberador de una ciudad, liberador de un pueblo o buscadora de su hermano en las morgues de México. Simplemente desgajada de la mitología. ¿Por qué esto ocurre? Y luego hay otra faceta muy importante de la mitocrítica cultural que significa que se centra en el estudio de objetos, lugares, corrientes de pensamiento, obsesiones, deformaciones sociales, símbolos que son mitificados. Es decir, exactamente lo inverso de lo anterior. Taylor Swift, el Bernabéu, el marxismo o el nazismo o el progreso indefinido, etc. Objetos, personas,
corrientes, el poshumanismo, el progreso infinito, que son casi son mitificados, se les da una valencia como si fueran sagrados. ¿Por qué tendemos a esto en nuestra sociedad? ¿Por qué esto que ocurría de algún modo en los siglos XVI y XVII, por qué en nuestro mundo es tan recurrente y tan efímero al mismo tiempo? Una figura como Michael Jackson o Marilyn Monroe o cualquier el diamante de Orlov, etcétera, todo esto, ¿por qué prácticamente adquiere ese talante sagrado, pero luego al paso de uno, porque los mass media o lo que sea, lo evacúa esa sacralidad? Entonces, más o menos esto es lo que viene a decir la mitocrítica cultural, y de una manera o de otra, todas las personas que trabajan en torno a la mitocrítica o a la mitocrítica cultural. Asun, entre otras personas, pues es la fidelísima piedra de este puente entre dos mundos, está una vez y otra, encarna mucha gente, y todas las personas que nos están escuchando ahora, yo no sé cuántas tenemos aquí. Ahora hay 10. 10 sí. personas que van uniéndose, y este año queríamos organizar el seminario en torno a mito y mujer. Veremos que hay mitificaciones, que hay desmitificaciones, que a veces no son auténticos mitos, pero nos interesa saber por qué se los trata de mitos, o a veces por qué otros que sí han sido desgajados de esa valencia mitológica, en el sentido de que podamos llegar a saber mejor cómo es nuestra sociedad. Yo me acuerdo cuando era pequeñito, mi abuelo, que hacía fotografía, me llevaba, después de hacer una foto en el campo, a un cuarto cerrado donde había una lucecita roja. Entra. Nos llamábamos igual, José Manuel y yo, de ahí viene mi nombre. Y entraba, y ahí a oscuras, un cuadro, era 80 por 80, no era más. 90, a lo mejor, que habíamos los dos muy apretados, pues iba desvelando el negativo para que diera el positivo, pero yo solo veía el negativo. Esto es un poco lo que ocurre con la mitocrítica cultural. A partir del negativo podemos entender mejor cómo es nuestra sociedad. A partir de la desmitificación o a partir de la pseudomitificación, entender por qué ocurre esto. Es otro modo humanístico de entender la sociedad. Hay otros modos, el económico, el legal. Nosotros lo hacemos desde el punto de vista de las humanidades. Bueno, pues este año es Mito y Mujer, preparando sin duda el congreso que tenemos ahora en octubre. La última semana de octubre tendremos el congreso de Mito y Mujer, que será en esta universidad. Vendrán muchísimas personas. El plazo acaba el 15 de marzo. La página ya está, es mythcriticism.com, mitocrítica en inglés.com. Y todo esto hubiera sido ridículo si no hubiera sido gracias a Mercedes. Bueno, no. A Mercedes, que año tras año está apoyando estos seminarios. Ella es la que lo ha organizado todo. O sea que yo solamente me he dejado llevar, y Mercedes ha escrito, ha reescrito, ha enviado, ha reenviado, y junto a ella pues tantas otras personas, sobre todo Paula Sánchez, que bueno, pues ha ocupado de subir, de bajar, literalmente e informáticamente. Todo lo ha hecho Mercedes, todo lo ha hecho Paula, entre las dos han hecho y todos los demás seminarios que vengan. Muchísimas gracias, y también a todas las personas que nos escuchan y que han venido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo muchas gracias a José Manuel, como siempre, por invitarme, darme esta oportunidad. Es siempre para mí un honor enorme. Y nada, yo voy a hacer el recordatorio un poco de lo que hay que hacer, ¿no? Para la gente que... Perdonad, de casa y gente que está aquí, muchísimas gracias por asistir. Podéis obtener vuestro certificado de participación, de asistencia, haciendo un ensayo de alguna comunicación que os haya gustado. Para ello hay que haber asistido al menos al 75% de las sesiones, lo que implica 2 días de
y además son súper interesantes, no va a costar nada ir a 2 sesiones. Así que nada, y comentaros que, bueno, para entregar el ensayo sí que voy a poner como fecha límite porque me tenéis que entregar el ensayo, yo lo reviso, os doy un feedback y, bueno, pues me gustaría que fuera, por favor, antes del 6 de abril, si puede ser, para yo poder luego emitir los certificados y que no pase mucho tiempo. Y bueno, pues estoy muy contenta de que este seminario está compuesto por todo mujeres. Esto es muy importante y además celebramos en breve el Día de la Mujer, con lo cual creo que es una forma también de hacer este honor, este homenaje a las mujeres y bueno, pues va a estar muy interesante. Así que nada, cualquier cosa que queráis comentar, pues lo que vamos a hacer, si os parece, las ponencias durarán 20 minutos. Primero irá cada ponente y después reservamos el tiempo final para comentarios, dudas, ¿no? Que tengamos, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias y damos paso a la primera ponente, Silvia, por favor, Mayorana. Voy a dejar todo preparado. A ver. No, dame un segundito. A ver las presentaciones. A ver. De acuerdo. Compartir. Pues nada, cuando quieras, Silvia. Muchísimas gracias. Sí, esto es, perdón. Es el primer día, ¿eh? Ya, esto va rodado, ¿eh? Sí, sí. Perdona, Silvia. No pasa nada. Bueno, pues Silvia Mayorana es diplomada en Lenguas y Culturas Modernas, rama Mediación Intercultural por la Universidad LUMSA de Roma en 2009, licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en 2013 y 2014, obtuvo el título de máster en Máster de Formación del Profesorado, ESO, Bachillerato en Enseñanza de Idiomas en la Complutense. En 2017, el DL-C2, otorgado por el Instituto Cervantes, y en 2019, el título de Máster de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera por la UNIR. Así que cuando quieras, por favor. Muchísimas gracias. Nada, un placer. Buenos días pues, a todas, a todos. Muchas gracias a los organizadores por este pues, encuentro, a mis compañeras de mesa, que acabo de conocer, además, a los asistentes presenciales y, por supuesto, los que nos estáis pues, escuchando, que creo que tengo que mirar para allá para saludarles. O sea que sí, bienvenidos a vosotros también. Sí. Voy a bajarla un poquito, voy a bajarla para que te vean bien. Estaba un poco perdida. No pasa nada. Ahí, para que te vean bien. Perfecto. Es una emoción pues estar aquí, la verdad. A ver, pues antes de pues empezar, sí que quería hacer 2 incisos. Esto creo que no lo necesito. No hace falta. El primero, por pues el título de la comunicación, sí que pues algo dice que hablo de Corea, por ejemplo. Entonces, como el punto de conexión con pues, este mundo, para mí ha sido los K-dramas, que son series televisivas de unos 20 capítulos, enganchan bastante, cuidado. Mis preferidos 00 son los históricos y los mitológicos. Para empezar. Y el segundo inciso es que tras tantos títulos y títulos oficiales, pues educación, filología y tanta camino, pues en el fondo soy una persona friki. Lo que se tacha como rara, friki, me han tachado desde siempre como una persona pues infantil. He intentado con la comunicación dar pinceladas sobre este friquismo, sobre este don que tengo de siempre llevarme a mi territorio, sea lo que sea, vaya. Entonces vamos a pues empezar. Sí, ¿con ahí o con el clicker, lo que quieras? Con este pues sí. Está fantástico. Entonces, pues es cierto que tenemos que pues empezar
de un punto cero. O sea, tenemos que tener súper claro que estamos trabajando con los conceptos clave de mito, de folclore y de leyenda. Es importantísimo no pues, olvidarnos que el mito va siempre pues unido a las religiones. Digo las porque pues en Corea han sido muchas. Es un panorama interesantísimo y hay que pues, entenderlas no por separado, sino con un hilo especial que les une todas, que se llama sincretismo. Pues, es decir, es cierto que pues, individualmente cada una mantiene sus características, pero en lo privado sí que se tramandan de generaciones pues en generaciones ciertas creencias, supersticiones y que pues afortunadamente llegan a nosotros. Como pues he comentado antes, el sincretismo es la palabra clave que une todas estas culturas en un entramado único, por pues así decirlo. Como he comentado antes, soy de los K-dramas, así que os propongo, seguramente alguien entre vosotros, todos vosotros, reconoceréis algunas portadas. Estas son los dos que sí que son los que más pegan con las ideas, con la creencia de las religiones. Importantes, pues además, porque las ideas filosóficas que también caminan por todo este panorama sirven también como acceso al significado simbólico y metafórico de los mitos. Vamos a ver cómo y por qué. ¿Se cambia? No. Perdón, este es el directo. Prometo que hay más presentación. He trabajado mucho. Sí, vamos a dejarlo, mira, mejor. Vale. Ahí. Sí, y ya está. Pasa que a lo mejor si damos aquí se quita, se sale. Vamos a hacerlo otra vez. Mira, no pasa nada, yo puedo seguir sin... O sea, no, lo vamos a hacer de una forma que sea, o sea, que tú misma vas clicando así, ¿vale? Porque va a ser más sencillo. Callarme ¿Vale? Es imposible. Pues mira, vas haciendo así y así todo el mundo lo ve, ¿ves? Vas haciendo clac, clac y ya está. Con el ratón, puede ser, ¿no? Ah, vale. Va a ser más sencillo. Sí. Sí. Porque es que si lo hacemos así va a ser más complicado. Tengo que clicar los números, ¿no? Sí, también es verdad. Te refieres a, claro, a lo que es la PowerPoint, ¿no? Sí, o sea, puedes mantener que se vea el menú vertical, pero hacerlo más pequeño para que se vea más grande. Puedes hacerlo desde aquí. Vale. Si no lo pones en pantalla completa, Ok, digo. bueno. Ya está, parece No pasa ser. nada. Entonces, Gracias. muchas gracias. Entonces, pues hemos hecho una panorámica y ahora he pensado que era interesante ver los 3 pilares importantes para entender más aún todo esto. Entonces, el primero es pues historia. Es el registro pues, oficial de Corea, el primero. El segundo me encanta, el Samguk Yusa, y quien me conoce, hablo mucho de él, es una recopilación de todos los mitos, folclore, leyenda, cuentos. Interesante porque esa recopilación pues, ha sido por un monje budista en el siglo XII que fue como previsor y entendiendo el panorama que tenían pues allí de los 3 reinos que pasaban pues a ser solo uno, pues ha dicho, mejor recopilo todo antes de que se pierda todo esto. Y pues estamos hablando del siglo XII. Y por último, es una persona, es James Scargill, que ha pensado cómo conseguir que sean accesibles estos cuentos, con la traducción de el coreano al inglés. Y esto ha facilitado muchísimo todo.
Uno de los cuentos más conocidos es El sueño de las 9 nubes. Pues ha traducido muchísimos más, pero sobre todo pues ha creado diccionarios coreano-inglés, que ha facilitado aún más, y la traducción al coreano de la Biblia. Entonces, por fin puedo pues hablar de lo mío, entonces, porque tras tantos K-dramas, pues he pensado, entre todos ellos, ¿cuáles son los que más representan estas pues, entidades espirituales, pues animales, lo sobrenatural en lo femenino? Entonces he puesto 4, pero que podrían ser muchísimos más. Pues empezando por el Sanshin, que es el espíritu de la montaña. Es cierto que se identifica con el rey Dangun, hombre, evidentemente, pero hay un correspectivo que se llama Magu, que es una entidad femenina que trata sobre la longevidad. Otras son las Samshin Almeoni, que son, este es mi coreano principiante que querían pues, enseñar. Son las 3 abuelas que protegen a los bebés, pero siempre y cuando se le haga una pequeña ofrenda con el arroz en un tarro o en unos saquitos. Y luego vienen los fantasmas huevos. Estos son mis preferidos. El Hotel Luna está repletísimo de ellos. Son estos típicos fantasmas de las mujeres blancas con el pelo largo, liso, negro, que dan miedo, pero pueden ser buenos y pueden ser malos. Y si son malos, tiene connotaciones como pues, estos ojos blancos con el contorno negro o estas caras desfiguradas. Y por último, último y no menos importante, el Dokaebi, el Goblin. Todo el mundo que conoce los K-dramas seguro que conocerá pues esa serie. Es aterrador, tiene algunos poderes mágicos y tiene símbolos como pues, el bastón y el sombrero. Continuamos, porque esta era la primera parte y luego viene la segunda parte con los animales. Tenemos el dragón, que se comparte con China. Aquí, como siempre, se quiere dar al imperio el origen de la divinidad. Es conocido por la canción de los dragones en el cielo. Y luego vienen 2 de mis animales preferidos. Pues el tigre, símbolo de poder, de sabiduría, de la superioridad, pero que en algunos cuentos, eso es importante, pues es visto como el animal ingenuo. ¿Por qué? Por ejemplo, pues he puesto uno, el juicio del conejo. El conejo, pues animalito chiquitito, sentencia al tigre perjudicándole en una disputa que tiene con un hombre. Entonces cambia esta percepción del tigre pues frente al conejo. Pues el conejo se relaciona con los símbolos de la luna. También por el mito chino de la diosa de la luna y su conejo. Y Japón, porque también Japón, y estamos hablando de lo femenino. ¿Y quién está en Japón? Conejo, luna, sí, y siendo friki. Yo lo sé que algunos aquí, entre todos, seguro que me pueden contestar. Seguro. Porque pues alguien ya me está mirando y se está riendo. Pues es el Hormón. Es el Hormón. Bani, claro, es cultura general importante, básica. Los frikis somos importantes. Pues ellos también con esa pues imagen querían dar a conocer su mito. Y era una mujer, bueno, la representación, quiero decir. Por penúltimos os he puesto el lobo, que es capaz de transformarse en una persona, y las criaturas míticas compuestas, que son únicas, con partes distintas de otros animales. Vale.
Y por fin llegamos al zorro, o zorra, dependiendo. Es un demonio zorro que tiene connotaciones femeninas. Pero bueno, estamos hablando de Asia. Entonces, China dio el pistoletazo de inicio. Ha dicho, esta imagen, bueno, es molona. Pero luego llega a Corea. Y pues ellos dicen, pues, ¿sabes qué te digo? Bien, me la quedo. Y los chamanes, porque pues entró justamente con pues, el chamanismo, dicen, es un animal, vale, pero se puede convertir en espíritu, vale, de acuerdo, pero necesita algo más, un lado oscuro, una mujer, y que sea seductora, tentadora, engaña, pues perfecto. Es una imagen que viene de verlas, ¿vale? Y, espera, pero falta algo. Y si lo comparto con China, con el Guli Jin y con el Kitsune o Kyuubi en Japón, ¿y yo qué peculiaridad tengo yo entonces? La canita. Porque pues estos zorros acumulaban almas, energía, se pues alimentaban de almas o de hígado humano. Y lo siento porque la pausa café la habré destrozado. Ya me venir. Tengo muchas culpas últimamente. Bueno, no pasa nada. Entonces, cuanta más alma tengan, cuanto más poder tengan, cuanta más cola tienen. Esa era la pues, imagen del mito. Aquí, pues, mito, leyenda. Hay también que matizar. He puesto uno, pero pueden ser otros dos K-dramas. Técnicamente era una mujer, pero poco a poco vemos que en la contemporaneidad sí que se ha pues, extendido a los hombres. Pero sí que como pues arquetipo mantienen las mismas características que la leyenda base. Y sobre todo hay un pues, animal que comparte este pues, arquetipo que es el lince, que es un demonio malvado y femenino, como siempre. Bueno, no pasa nada. Entonces Silvia dice, vale, me he enganchado a tope con los K-dramas, pero en literatura existirá algo que no sea manual, sino narrativa, que me pueda enganchar sobre pues, ese tema. Y resulta que lo he pues, encontrado y lo he machacado, no sé si se ve, pues es ese. Y me ha pues, enganchado por muchísimos aspectos. Uno, sobre todo, es que tiene la pues, estructura de la web novels, es decir, K-drama. Son capítulos pequeños, cortos, que te enganchan. O sea, que tú tienes que ver qué pasará después porque no puedes estar si no. Y pensando en la estructura de esta leyenda, sí que he pensado que digo, espérate, esto me suena a la mujer de la nieve, el mito de la mujer de la nieve. Y he dicho, espera. Cuando era pequeña yo veía a Sakura, la captadora de cartas, que seguro alguien aquí conocerá. En Japón resulta que hay la misma leyenda y es una mujer seductora, sobrenatural, que te deja enamoradísimo y cuando acaba contigo, se va. Y también resulta que en Europa, centro septentrional, con Alemania, con República Checa y Francia, pues también hay lo mismo, pero se llama la dama de blanco. Estamos hablando de temas de filología. Entonces, ¿de qué trata esto? Va de un amor imposible entre un hombre y una zorra de 9 colas. Ya eso a los filólogos nos explota la cabeza. Es como identidad, naturaleza, pues otra visión de pues, el otro, la percepción de lo humano. Y claro, se conocieron en un encuentro fortuito, infortuito por un accidente en un autobús y luego pasarán cosas y hechos peculiares.
Pero a toda esta locura faltaría el ingrediente de racionalidad. ¿Quién es? Es una mujer, la abuela del protagonista, que conociendo tantas creencias, tantas supersticiones, intenta pues aportar algo de racionalidad a esta locura que le ha pues entrado a su nieto, porque estaba enamoradísimo de ella. Ese pues amor pues imposible, sí que he puesto dos matices como eco de la literatura occidental y también la parte de la devolución a la racionalidad no lo consigue ella, sino lo intenta otra figura que me ha parecido estupenda, que es el perro mágico, que se parece un poquito a Caronte, pero que también, pues investigando un poquito más, hay la misma en la mitología china, del inframundo con un gato negro, pero se comparten las características comunes como, por ejemplo, pues el sarcasmo y el caos. Un momento, perdón. Entonces, límites y continuidad. ¿Hasta qué punto pues, ese mito ha continuado y pues, hasta qué punto la autora le ha puesto límites? Ahí sí que no puedo entrar en el final del libro, sino pues hago pues, spoilers. Pero sí que es importante la reflexión que pues, ella hace, le quita capas, por así decirlo, pero sigue con el arquetipo inicial. Es un trabajo de modelaje, eso quiero decir. Llegando al final, entonces, hemos dicho K-drama, mitos, pues historia, Silvia Fricchi. K-drama, Silvia ha entendido la leyenda del Gumio, vale, de acuerdo, pero un momentito, Silvia conocía esto desde hace antes, pero ¿dónde? De cuando era pequeña, con los animes, con los mangas y con mis videojuegos pues, preferidos, porque hay el zorro de la 9 colas en los animes y todo esto de los años 90, más o menos. Y entonces, simplemente con pues el Pokémon, con el Sonic, con Zelda, con la leyenda de Zelda, con el Naruto, que por fin se transforma en un Kyuubi, en un Super Naruto, en un Super Zorro, he dicho, yo, esto me suena un montón. Pues sí, entonces pregunto, todo esto que siempre ha sido pues identificado como es para niños, Silvia, venga, que tiene ya tantos años. Digo, vale, pero que me gustan. Entonces, puede ser visto como material educativo de alfabetización mediática en contextos interculturales. Ahí quería llegar yo. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Pues ya intentaremos responder a esa pregunta tan interesante. Se fue la palabra a mi compañera. Nada, ahora damos paso a Israel. Sí, Espino, voy a preparar tu presentación, ¿vale? No, lo tengo que descargar primero. Es el hilo de las diosas, ¿verdad? Sí. Vale, me voy aquí. Voy a presentar otra cosa. Y aquí está. Partir. Vale, pues ahora te presento y vale. Ponte cómoda, siempre. Bueno, bienvenida a Israel J. Espino. Es especialista universitaria en mitología y simbología por la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Israel es licenciada en periodismo por la UCM. También tiene un máster en comunicación por la Universidad de Elche y máster en antropología social y cultural, especialidad en antropología del hecho religioso por la Universidad de Extremadura. En el ámbito televisivo ha guionizado documentales televisivos
de cariz antropológico como la muerte del dios del frío y ha documentado y presentado el programa de televisión Tras el mito en el canal de Extremadura. Actualmente dirige y presenta en el canal de Extremadura Radio el programa Extremadura Secreta. Qué interesante. En cuanto a sus investigaciones, han sido publicadas en numerosos libros, entre los que destaca Gente de muerte y otros cortejos sobrenaturales, Almuzara 2022 y Aullidos de muerte tras las huellas de los animales sobrenaturales, Almuzara 2024. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes. O sea, se me escucha bien, ¿no? Sí. Tengo voz potente. Muchas gracias por encargarte de todo. Muchas gracias a José Manuel Losada por guiarme hasta aquí. Esto, lo que voy a contaros es la historia de un disparate, porque de entrada, cuando empecé a prepararme la presentación para ahora, me acordé, porque tengo muy mala memoria, que yo había hecho esto ya hacía 3 años, o sea, cuando yo empecé la tesis, preparar la tesis, el segundo año, pues tienes que venir y contarlo. Y dije, pues guay, lo tengo medio hecho. Economía. Y entonces fui a cogerlo, lo miré lo que estoy haciendo ahora, no tiene nada que ver. O sea, nada que ver la tesis con la que empecé con lo que estoy haciendo ahora. O sea, nada. Bueno, os lo voy a explicar un poquito así rápido porque yo con tan poco tiempo... Córtame, si me ves que voy con tiempo... Pongo un cartelito, 5 minutos Vale, y ya. perfecto. Dale las flechas ahí ¿ves? De derecha a izquierda. Mira, aquí, para pasar Vale, la aquí, diapositiva. perfecto. Sí, fenomenal. Vale. Bueno, por supuesto ha cambiado el título de la tesis como 5 veces y cambiará yo creo todavía alguna más, pero os comento cómo empiezo yo, veréis. Yo empiezo precisamente con el libro, uno de los libros que ha mencionado Mercedes, Gente de muerte y otros cortejos sobrenaturales, que es un estudio, un ensayo que hice, apasionado, me encantó, sobre un mito que seguramente, me imagino que lo mismo lo habéis escuchado, que es el mito de la cacería salvaje. Es un mito indoeuropeo que en toda Europa se cuenta, para hacerlo muy simple, que en las noches de invierno, sobre todo durante las 12 noches de tiempo de Navidad, digamos ahora, en toda Europa, sobre todo en las zonas rurales de Europa, se oía o se veía una cabalgata salvaje y furiosa que sobrevolaba los tejados y que era muy, muy peligroso. Bueno, yo empecé a investigar este mito, de dónde podía venir, porque había algún resquicio en la zona de las Urdes, la comarca de las Urdes, en Extremadura, que allí se llama Gente de muerte, precisamente, Gente de muerte, como lo llaman allí, y de ahí me fui a España, lo que había en el norte, y luego me fui a Europa. Bueno, al final me recorrí toda Europa y fue un trabajo muy bonito. Pero cuando lo terminé y lo publiqué, de pronto me di cuenta y digo, ¿dónde están las mujeres aquí? Serán todos señoros, pero todo. Claro, además es un mito muy masculino, porque van cabalgando, van gritando, como mucha testosterona. ¿Dónde están las mujeres? De vez en cuando veis alguna valquiria, pero que podía ser un señor también tranquilamente, porque además iban también en plan lobos. Y entonces me puse a investigar dónde estaban las mujeres. Entonces me di cuenta, ahí tenéis a 4, que algunas se convirtieron en brujas y otras se asociaban un poco con la diosa Diana, que se hace también un poco como cabecera de estos cortejos sobrenaturales. Pero aún así, yo veía que a mí me faltaban muchas. Entonces empecé a investigar. Bueno, voy a buscar mujeres sobrenaturales en Europa. Que cuando se lo dije a José Manuel, se echó las manos a la cabeza y dijo, ¿cómo que mujeres sobrenaturales en Europa? Si hay 50 millones de mujeres sobrenaturales. Y efectivamente. Pero aún así, yo me pongo a investigar y entonces me doy cuenta de que el estudio no es este. O sea, este estudio, el de los cortejos sobrenaturales, es un mito indoeuropeo y masculino totalmente. Y lo que yo estoy estudiando ahora, amigas, es esta maravilla que es un mito pre-indoeuropeo, que es la antigua diosa del Paleolítico y del Neolítico, cómo llega hasta nuestros días. O sea, cómo a estas señoras que las sacó y las investigó Marija Gimbutas, la arqueóloga, la gran diosa del Paleolítico y del Neolítico, a día de hoy sobrevive a las afueras de muchos pueblos de Cuenca, de Extremadura, del norte, y se le siguen haciendo ofrendas. Es bestial, es bestial. Pues este es el camino que durante 4 años llevo recorriendo. Bueno, aquí veis las estatuillas. Marija Gimbutas lo que hace es, en 3 libros suyos, que os recomiendo muchísimo, uno de ellos, por ejemplo, es El lenguaje de la diosa, lo que hace es analizar
los restos arqueológicos para, en vista de las figurillas y de los dibujos que hay en las cerámicas, deducir quién era esa gran diosa antigua a la que arrinconan, intentan que desaparezcan las hordas indoeuropeas, estas sí, las que hablábamos de las cacerías salvajes, que llegan galopando desde las estepas. Estos pueblos indoeuropeos que llegan, además con sus dioses patriarcales, que son los que luego llegan a ser, pues, Júpiter, Zeus, que lo que hacen con la antigua diosa es convertirla en su consorte, en su hija, y tenerla un poco arrinconada. Luego con el cristianismo, más todavía, pero bueno, ya llegaremos a eso. Esta diosa neolítica luego se va convirtiendo en otras diosas, como la reina de la noche de Babilonia, de Mesopotamia, que como veis, estas diosas, según decía Marija Gimbutas, presentan dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es la diosa pájaro y otro es la diosa serpiente. Y esto lo vamos a ver llegando, como digo, hasta nuestros días. Yo cuando empiezo a estudiar la mujer sobrenatural en Europa, hay muchos símbolos que yo no entiendo en un primer momento y que los he entendido algunos hace 2 meses, o sea, y sigo aprendiendo y sigo encontrando. Uno de ellos es por qué, por ejemplo, muchos personajes como las lamias del País Vasco tienen patas de oca. No entendía nada. Y luego hay muchas moras encantadas que se convierten en serpiente o que tienen cola de serpiente, como Melusina. Tampoco entendía por qué. Hasta que releí, porque es que a Marija Gimbutas yo la había leído ya hace años, pero cuando no estás viendo, o sea, hay muchos libros que tú los lees y en ese momento no estás en el momento en el que tienes que estar, y a mí se me pasó completamente lo de la grandiosa, me pareció curioso, pero ahí lo dejé. Cuando vuelvo a releerlo, teniendo ya analizados todos estos personajes que he analizado, de pronto digo, sí es ella. O sea, sí es la grandiosa la que está detrás de todas estas mujeres sobrenaturales que aparecen en el folclore de Europa. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí la reina de la noche tiene alas de pájaro, tiene las patas de pájaro, la simbología del ave rapaz, que tiene a los lados la lechuza o el búho, y tiene la cuerda también en las manos. Es una diosa del inframundo porque se sabe que estaba pintada de rojo y de negro, y de ahí esta es una de las primeras, o sea, de diosa, de gran diosa, pasa a ser muchas diosas en todo el contexto de la vieja Europa, y de ahí luego, con la llegada del cristianismo, lo único que queda es que esta grandiosa, esos aspectos de la grandiosa quedan relegados a las figuras del folclore que tenemos en todos los pueblos, a esa mora de la fuente, a esa encantada de la cueva o a esa lamia en el norte. Estas son las figuras que he estado investigando, pues por ejemplo las sirenas, que como sabréis antes eran también pájaros, antes de tener cola de pez. Estas encantadas, que están siempre, que tampoco lo entendí yo el primer momento, pero me explica muy rápido como por qué, que están siempre hilando. Hay muchas encantadas que están la noche de San Juan y están hilando. Hay otras que están con un ovillo de oro que tú tienes que ir enredando antes de que amanezca. Pero hay otras que vienen, hay las que se aparecen en forma de ancianas o de viejas, que vienen hilando con la rueca y van construyendo los dólmenes. Por ejemplo, y hay otras que son las lavanderas, que sobre todo se conocen en la zona de Escocia y de Irlanda, y la zona de Bretaña, las lavanderas de la noche, que lavan las prendas ensangrentadas de aquellos que van a morir. Esas las tenemos en el norte de España, también algunas lamias lavanderas y algunas encantadas lavanderas. Y esta, por ejemplo, que encontré investigando leyendas en el Sil, en el Valle del Sil, en Galicia, allí es curiosísimo porque las llaman las lavanderas del Sil, y lo que lavan no son prendas, sino el oro. Porque otro de los atributos de estas mujeres sobrenaturales son los tesoros y el oro, que tienen un simbolismo mucho más allá de la mera riqueza. ¿Qué es lo que he estado haciendo para...? Bueno, el mapa que veis ahí, donde pone Vieja Europa, ese es donde, según Marija Gimbutas, comienza o se extiende, empieza a extenderse el culto a esta grandiosa a finales del Paleolítico y en el Neolítico, antes de que lleguen, como os decía, las tribus indoeuropeas. Sin embargo, en el otro, el que pone Europa Occidental, es donde se extiende más tarde ese culto a la grandiosa. Bueno, pues ese mapa, sin yo saberlo, es justamente incluidos los trozos que quedan en blanco, que no tienen mucho sentido, pero es justo el mapa que yo tenía hecho de donde he ido encontrando las leyendas sobre estas mujeres sobrenaturales. Coincide exactamente, yo no conocía este mapa. Y coincide, pero ya os digo, hasta los trozos en blanco, por ejemplo, la zona de Inglaterra, que dices, ¿por qué Inglaterra no? Irlanda sí y Escocia también.
pues sí, o la zona de Bélgica que también se pega ese saltito. Bueno, pues este mapa de Europa Occidental es en el que yo me he basado para el estudio, ¿vale? Cuando me puse hace 6 meses ya a analizar figura por figura, me di cuenta que llevaba cerca de 700 figuras y cada una de ellas todavía me falta, pero la voy analizando una a una. He recorrido 11 países yendo a los sitios en los que todavía se habla de estas mujeres sobrenaturales, recogiendo las leyendas que allí me pueden contar y encontrando cosas muy chulas que no están. Pero es verdad que para irme a estos viajes yo antes he tenido que saber en algún sitio que allí se hablaba de tal mujer sobrenatural. Y para eso he tirado mucho de las recopilaciones de folclores que en el siglo XIX, afortunadamente, se ponen de moda y empiezan a hacer todos los folcloristas en Europa. Basándome en ellas, he hecho los viajes, en algunos ha desaparecido la leyenda, en muchos todavía se mantiene y en otros se ha turistificado, o sea, ya se ha hecho, incluso en España se está haciendo muchísimo, leyendas que casi se habían olvidado, no solamente se han rescatado, sino que se ha hecho de ellas un objeto turístico y, bueno, a mí no me parece mal, el caso es que se hayan rescatado, pero bueno, también es verdad que se le ha dado una pátina más moderna y con unos ingredientes que a lo mejor no tenía y un simbolismo también que se ha cambiado, porque se ha hecho más adecuado para el siglo XXI. Y tiro mucho siempre que puedo de las tradiciones orales. Cada vez que puedo, pues pregunto a los ancianos, a las ancianas, porque siempre te dan algún punto muy interesante sin que ellos mismos lo sepan. Y bueno, ya os voy a contar un poquito los aspectos de esta diosa. Tenemos a la diosa serpiente, que por ejemplo esta gran diosa, donde sobrevive más, es la diosa de las serpientes de la civilización minoica. La veis con las 2 serpientes en la mano, pero si os fijáis también en el tocado tiene un pájaro. Acordaros que la diosa pájaro es la diosa serpiente. La figura de Medusa también como gorgona. Realmente yo creo que es un aspecto de la diosa Atenea como diosa serpiente. Atenea, sabéis que el símbolo también es la lechuza, el pájaro y la serpiente, y por supuesto en cuanto a figuras del folclore tenemos a Melusina, que yo creo que es el icono por excelencia de la mujer serpiente. Y no me quiero enrollar aquí con los mitemas o los temas míticos de cada una de estas leyendas, pero, por ejemplo, el tema del matrimonio sobrenatural está muy presente en todas estas mujeres, que además incluso muchas de ellas, gracias a este matrimonio sobrenatural, lo que hacen es fundar un linaje del que ahora mismo mucha gente viva está orgullosa, porque no solamente eso te emparenta. Claro, si tú dices que una antepasada tuya era una mujer serpiente, porque estás orgulloso, si en teoría es un monstruo, es que ellos mismos saben, aunque no se sepa conscientemente, que realmente lo que tú estás atribuyendo a tu linaje no es provenir de un monstruo, sino estás proveniendo de un linaje sagrado. Esta diosa, que es de la que habla Marija Gimbutas, esta diosa del Neolítico, es también diosa de la vida y del destino. Ahí tenemos, por ejemplo, a Frau Hol, que es la Hol o Holda, Berchat, se le llama de muchas maneras en los diversos países de Europa. Una de sus avatares, cuando aparece ella rodeada de niños, porque realmente, además de niños muertos, los niños que mueren antes del bautismo son los que acompañan a esta figura, que además, si veis, los niños van sosteniendo... voy por la segunda, vale, muy rápido. Cántaros de agua, porque todas estas mujeres están relacionadas con el agua, pero también un arado porque también son diosas de la fertilidad, igual que son diosas del nacimiento. Por eso las hadas también acompañan al niño y le otorgan el destino, como las hadas del cuento de la Bella Durmiente. Y, por supuesto, todas ellas están muy relacionadas con las moiras, con las parcas, con las nornas, con la triada sagrada del destino. Las 3 ancianas que se encargan de los niños, es que es exactamente la misma, que luego que me he quedado con la duda, me he quedado loca también, no sé qué conexión puede tener la mitología coreana con la europea, pero no lo solucionarán luego, seguro.
Como diosa pájaro tenemos a las lamias, eso es una escultura que está en Arrasate Mondragón, que como veis tiene las patas de oca. Por cierto, ¿por qué de oca? Porque la diosa pájaro tiene dos aspectos. Uno siempre es de ánade, por ejemplo, en las valquirias se convierte en cisne, también porque las ánades forman parte del agua, siempre viven en el agua, pero viven en el cielo también. Y todas estas damas sobrenaturales son damas de agua, no pueden estar nunca lejos de ese agua, porque el agua, por cierto, es la que da la vida y la que da la fertilidad. Sin embargo, tienen otro aspecto, no solamente son dadoras de vida, sino también son dadoras de muerte, porque para las creencias del Neolítico, esa diosa, esa muerte, siempre tiene que ver con la vida. Es muerte y renacimiento, muerte y regeneración. La vida es un continuo, la muerte no es un fin, sino que es ese mito del eterno retorno. Por eso las valquirias se pueden transformar en cisne, pero también se transforman en cuervos, que son los que van a la batalla y son los que seleccionan a los muertos. Hay otro tipo de diosa pájaro, que es la diosa que se transforma en ese ave de presa, y es entonces cuando coge ese cariz de diosa de la muerte, pero como repito, no es una muerte, no es un final, sino es la diosa de la regeneración, como aquí. Otra de las figuras que he estudiado mucho, que es apasionante, es la figura de la Banshee, sobre todo en Irlanda y en Escocia, o la bandera del Vado, la bandera de Escocia y de Irlanda también, que lava las prendas de aquellos que van a morir, sobre todo los sudarios, y que son muy antiguas. Las damas blancas, de las que también has hablado tú, no solamente también anuncian la muerte, de hecho hay familias como las Banshee, sobre todo familias, volvemos a lo mismo, las familias que tienen un rancio abolengo, tienen el lujo de tener una dama blanca que te avisa cuando va a morir alguien de tu familia, pero sin embargo, en 1660, por ejemplo, hay grabados que representan a las Witwenwesen, que son las damas blancas de Alemania, que viven en los túmulos, porque al final en los túmulos son las antiguas tumbas, por eso están relacionadas con la muerte, y además son oraculares, que es otra de las características que tienen. Ellas saben el futuro y además la gente va a que les diga el futuro en determinada fecha. Aquí se les ve que están viviendo dentro de los túmulos, y va la gente a darle ofrendas para poder... va a darle ofrendas para que les puedan adivinar el futuro de cierre. Tienen siempre no solamente una tríada sagrada que nos hablaba antes, sino también una dualidad simbólica. Como veis en este grabado, es una joven bellísima, siempre tienen el pelo largo y rubio, que se está quitando un rostro de anciana, no sé si lo estáis viendo, porque ellas tienen esa capacidad de metamorfosis, de convertirse en jóvenes y en ancianas. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos, porque es una regeneración continua. También tienen esa dualidad de darte siempre o recompensa o castigo según tú te portes. Hoy la fertilidad y muerte, que hablábamos antes. Atributos, el peine, vale, el peine, la rueca que os decía y el hilado siempre. Por cierto, el peine yo tampoco entendía por qué todas tenían que ver con el hilado, menos las que se peinan, todas las sirenas, todas las encantadas, hasta que me di cuenta que es que realmente uno de los trabajos del hilado es el cardado, y el cardado se hacía con un peine. Realmente todas tienen que ver con el destino, todas los atributos tienen que ver con el destino. Ellas se aparecen siempre en túmulos, como en esta fuente de la Mora, en Siete Iglesias de Trabanco, en Valladolid, que es una fuente que está medida dentro de un túmulo, o en dólmenes, que realmente son las casas de los muertos, o en las fuentes, como esta fuente de Bareton, en el bosque de Broceliande, en la Bretaña, en la que todavía va gente a ofrecerle alfileres al hada que vive allí, a la hada Viviana, para que le adivine el futuro. Eso ya es lo último. Y el final del trabajo es ver lo que sobrevive, que al final es lo que quiero llegar, que sobreviven cosas tan locas como en la isla de Lesbos, en Grecia, tenéis una capilla de Panagia Gorgona, que es una maravilla, que es una virgen sirena. Y, por ejemplo, esta camisa que veis ahí, pude fotografiarla en el Ecomuseo de la Val de Daneu, con Seria además, que fuimos las dos al Pirineo, porque allí tienen esta camisa de las hadas que están convencidas, la donó una familia que la tenía toda la vida en su casa, porque era una camisa tejida por las hadas, porque las hadas siguen tejiendo a cambio de una ofrenda, y el que tenga una prenda de las hadas tiene fertilidad y abundancia en la familia. Y esto es todo, amigas, espero que os haya pasado mucho, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, damos paso ahora a Natalia González, que la llama.
y después dejaremos tiempo para preguntas, comentarios. Muchísimas gracias. Bueno, damos paso ahora a Natalia González de la Llana Fernández. Es profesora ayudante, doctora de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo asimismo el título de doctora con mención europea. Cuenta, entre otros estudios de posgrado, con un máster de Literatura Infantil y Juvenil y un máster en Escritura para Cine y Televisión por la Universidad Autónoma de Barcelona. Posee una trayectoria docente de más de 15 años en universidades alemanas, Münster, a ver qué tal me salió, Aachen, y 4 años de experiencia en universidades españolas como la UNIR y la UDIMA. Su perfil investigador incluye estancias en centros académicos de prestigio en París, Roma, Berlín y Cambridge. Pues nada, cuando quieras, muchísimas gracias. Muchas gracias. Si quieres, o sea, yo creo que se oye bien, ¿eh? Sí, seguramente sí. Bueno, lo primero, muchas gracias por haberme invitado y disculparme con las otras ponentes porque tenía clase justo y he tenido que salir corriendo para dar la ponencia. Bueno, yo voy a leer mi ponencia tratando de mantenerme dentro de los límites del tiempo. Vamos a ver si lo consigo. El trabajo que presentamos parte del propósito de indagar en las diversas formas en que lo femenino se articula en relación con lo sagrado dentro de la literatura contemporánea y de manera específica en la literatura fantástica juvenil, un ámbito privilegiado para la reescritura cultural del mito. En estas narraciones, lo femenino no se manifiesta únicamente a través de figuras divinas explícitas, sino también mediante heroínas adolescentes, linajes de mujeres, imaginarios y experiencias estéticas que actualizan antiguas estructuras míticas en clave narrativa. No se trata de postular una esencia femenina inmutable, sino de analizar configuraciones simbólicas que en contextos culturales concretos han sido asociados a lo femenino. La elección de la literatura juvenil no es secundaria. La adolescencia constituye una etapa liminal por excelencia: tránsito identitario, transformación corporal, redefinición de la pertenencia y negociación con la herencia. En este contexto, el mito no funciona como simple decorado épico, sino como estructura profunda que articula el proceso de construcción del yo. Con el fin de abordar esta complejidad, proponemos un acercamiento articulado en 3 perspectivas complementarias. En primer lugar, se atenderá al papel de las mujeres en el sistema religioso configurado por los mundos ficcionales, su presencia en los rituales, las formas de autoridad que ejercen y la legitimidad que se les concede. En segundo lugar, se analizará la figura de la joven heroína, sus características y capacidades, así como su viaje iniciático, atendiendo a las convergencias y divergencias con el modelo del héroe tradicional descrito por Joseph Campbell. Por último, el estudio se centrará en la representación de la diosa y de lo sagrado femenino, entendidos tanto en su dimensión explícita como en su valor simbólico a partir del marco teórico del imaginario de Gilbert Durand. Esta tripartición metodológica permite evitar 2 reduccionismos frecuentes, identificar lo femenino únicamente con la presencia de personajes de mujer o, por el contrario, diluirlo en una abstracción arquetípica desvinculada de las tramas narrativas. Cada uno de estos niveles, mujer, heroína y diosa, ilumina aspectos distintos de la relación entre feminidad y trascendencia, y solo su consideración conjunta hace posible comprender la riqueza con la que la literatura juvenil fantástica relabora el mito. El enfoque adoptado se apoya además en los marcos teóricos mencionados en trabajos propios previos dedicados al análisis de la Guerra de las Brujas de Maite Carranza y en Memorias de Idún de Laura Gallego, donde se ha estudiado respectivamente el papel de la heroína y la configuración narrativa del linaje femenino y la presencia de un imaginario de orientación nocturna en el sentido durandiano. Sobre esta base, el corpus seleccionado se organiza en torno a la Guerra de las Brujas como núcleo del análisis, por ser la obra donde la autoridad ritual, la memoria de las antepasadas y la transmisión madre-hija configuran un modelo reconocible de sacralidad femenina. Memorias de Idún se incorpora como contrapunto simbólico. Aunque no presenta una diosa central, su panteón y su estructura mítica
permiten pensar lo femenino como principio de mediación y de integración de contrarios, tal como ha sido descrito por Durán en el régimen nocturno del imaginario. Y finalmente, The Bear and the Nightingale ilustra la dimensión estética y experiencial de esta sacralidad, vinculada al cuerpo, a la naturaleza y a las formas de espiritualidad no institucionalizadas. Lo luminoso se manifiesta aquí en la experiencia subjetiva del encantamiento del mundo, manifestado en lo sensorial y en la experiencia individual de una percepción poco común. Este enfoque se complementa con la mitocrítica cultural de José Manuel Losada, aquí presente, que concibe el mito como una forma dinámica de significación susceptible de ser reformulada en contextos históricos y culturales contemporáneos. Desde esta perspectiva, la literatura juvenil fantástica se revela como un espacio de resignificación donde las imágenes de la diosa, la herencia femenina y la experiencia de lo sagrado dialogan con las sensibilidades actuales y con las búsquedas identitarias propias de la adolescencia. Perdón. Antes de abordar la figura de la heroína y la representación simbólica de la diosa, resulta necesario examinar el nivel más concreto en el que lo sagrado femenino se articula. El lugar que ocupan las mujeres dentro de los sistemas religiosos imaginados por las obras. No se trata aquí de arquetipos ni de funciones simbólicas abstractas, sino de prácticas, instituciones, legitimidades y formas de autoridad. Quién oficia los rituales, quién transmite el saber sagrado, cómo se organiza la comunidad religiosa. En la Guerra de las Brujas este plano adquiere una visibilidad estructural. La comunidad de las brujas constituye un sistema religioso femenino articulado en torno al linaje materno. La transmisión del don, el aprendizaje ritual y la interpretación de los signos recaen en una genealogía de madres, abuelas y antepasadas. La autoridad no procede de una institución externa ni de un principio trascendente masculino, sino de la pertenencia a una estirpe que conserva la memoria de los orígenes y la continuidad de un saber ancestral. En este contexto, lo femenino no aparece como elemento marginal dentro de un sistema religioso preexistente, sino como principio organizador del propio orden sagrado. La legitimidad ritual se hereda por vía materna y la memoria de las antepasadas funciona como instancia normativa y cohesionadora. El sistema religioso ficcional se configura así como una estructura matrilineal en la que lo sagrado se inscribe en la genealogía. Por su parte, en The Bear and the Nightingale, el sistema religioso adopta una configuración diferente, pero igualmente reveladora. La novela presenta una religión oficial, clerical y masculinizada, vinculada a la ortodoxia cristiana, que se impone progresivamente sobre las creencias tradicionales. Frente a ella subsiste una religiosidad doméstica y popular, transmitida principalmente por las mujeres, ligada al hogar, al ciclo estacional y a los espíritus del bosque. La tensión entre religión oficial y religiosidad popular pone de relieve un conflicto entre modelos de autoridad, uno jerárquico y doctrinal, otro relacional y transmitido por tradición oral. El segundo eje del análisis se centra en la figura de la joven heroína como espacio de reescritura del mito en clave femenina. Si el primer nivel abordaba el papel de la mujer en el sistema religioso ficcional, aquí nos interesa el sujeto que encarna el tránsito iniciático y que a través de su experiencia transforma la estructura simbólica del relato. En la trilogía La Guerra de las Brujas de Maite Carranza, Anaïd puede leerse en primer lugar desde el esquema de Joseph Campbell. Su trayectoria responde con claridad al patrón de separación, iniciación, transformación. La desaparición de su madre actúa como llamada a la aventura, el descubrimiento de su condición de bruja la introduce en un mundo extraordinario, supera pruebas, adquiere conocimiento y asume un papel central en el conflicto. Culmina su proceso finalmente con una transformación identitaria. Desde este punto de vista, la novela no rompe con la estructura del viaje heroico. Sin embargo, el sentido profundo de ese viaje sí se desplaza. El eje del proceso no es la afirmación individual autónoma, sino la reintegración consciente en un linaje femenino. Anaïd no se define por la ruptura con su comunidad, sino por la asunción de una genealogía marcada por una fractura originaria, la separación entre las Omar y las Orish. Su conflicto no es solo externo, es heredado. Aquí resulta iluminador el modelo del viaje de la heroína de Maureen Murdoch, que subraya la necesidad de reconciliar dimensiones fragmentadas de lo femenino. En la trilogía, la extensión mítica del linaje convierte la identidad en un espacio de ambivalencia. El proceso iniciático no consiste únicamente en derrotar al adversario, sino en enfrentarse a la herencia conflictiva del propio origen. Desde la perspectiva de Durán, este desplazamiento puede interpretarse como una transición desde la lógica diurna de la escisión hacia un régimen nocturno caracterizado por la circularidad, la memoria y la matriz. La iniciación de Anaïd no es prioritariamente una ascensión heroica vertical, sino una inmersión en la genealogía femenina.
Aunque el desenlace conserve una dimensión trágica, la fractura no desaparece sin resto, el relato introduce una conciencia de la ambivalencia del poder que sustituye la lógica simplificadora del bien contra el mal. En Memorias de Idún de Laura Gallego, la heroína adopta una configuración distinta, aunque igualmente significativa. Victoria también puede inscribirse en el patrón campbelliano, atraviesa pruebas, descubre su identidad excepcional y participa en el desenlace del conflicto cósmico. Sin embargo, su papel estructural no es el del héroe guerrero que elimina al adversario. Su doble naturaleza, humana y unicornio, la sitúa en un espacio liminal entre mundos, razas y órdenes ontológicos. No pertenece de manera exclusiva a ninguno de los polos enfrentados. Esta posición intermedia la convierte en figura de mediación. Desde la lectura que hemos desarrollado en trabajos previos a partir de Durán, la trilogía evoluciona desde una estructura antitética inicial hacia una configuración más integradora. El conflicto entre fuerzas opuestas no se resuelve mediante la aniquilación absoluta, sino a través de una recomposición del equilibrio. Victoria encarna esa función de articulación simbólica. Si en Anaíd la genealogía, en Victoria es la integración de contrarios. En ambos casos, la heroína no sustituye simplemente al héroe masculino, sino que reorienta el sentido del viaje iniciático. La restauración jerárquica pierde centralidad frente a la mediación, la memoria o el equilibrio. En la obra de Catherine Arden, la heroína Basilisa, Basia, encarna otra modalidad de iniciación femenina. A diferencia de Anaíd o Victoria, su singularidad no se articula en torno a una profecía estructurada, sino a una capacidad perceptiva. Puede ver y escuchar a los espíritus domésticos y del bosque. Su heroísmo no consiste prioritariamente en el combate, sino en la fidelidad a una forma de atención al mundo. La oposición entre religión institucional y creencias tradicionales no se resuelve mediante una victoria épica, sino a través de la afirmación de una sensibilidad distinta, corporal y relacional. En términos durandianos, la centralidad del bosque, del invierno y de los ciclos naturales remite a símbolos cíclicos y lunares característicos del régimen nocturno. La heroína no asciende hacia una cumbre simbólica, desciende hacia lo íntimo y lo invisible. Su iniciación es una profundización en la percepción. En conjunto, estas obras no eliminan la estructura iniciática, pero la reorientan profundamente. Allí donde el héroe tradicional se define por el combate y la restauración de un orden jerárquico, la heroína fantástica juvenil tiende a operar mediante la mediación, la integración y la recomposición de equilibrios fracturados. La separación radical se sustituye por la inserción en un linaje o en una comunidad simbólica, la ascensión vertical por la circularidad y la interioridad, la lógica de la escisión por la articulación de ambivalencias. No se trata simplemente de sustituir un protagonista masculino por uno femenino, sino de modificar el régimen imaginario que sostiene el relato. La joven heroína se convierte así en el lugar narrativo donde se ensaya una reconfiguración del mito del elegido en clave femenina y contemporánea. Si en el primer nivel de análisis atendíamos a la mujer inserta en un sistema religioso y en el segundo a la heroína como sujeto de la aventura mítica, el tercer nivel nos conduce a la representación explícita o simbólica de la diosa y con ella la configuración de lo sagrado femenino como categoría imaginaria. En la saga de la Guerra de las Brujas, este aspecto sagrado se manifiesta a través de la memoria del linaje, la transmisión materna y la autoridad ritual como principio que legitima el poder de las mujeres y funda una genealogía simbólica que atraviesa generaciones. Desde una perspectiva mitocrítica puede observarse cómo esta configuración responde a lo que Durán denomina el régimen nocturno del imaginario, la primacía de la circularidad, la interioridad, la matriz, la tierra y la sangre. La sacralidad femenina se vincula aquí con lo telúrico y con la memoria ancestral. El principio femenino originario, figurado en el mito fundacional del linaje, funciona como instancia de cohesión, pero también de ambivalencia, protectora y terrible, nutricia y destructora. Esta ambivalencia conecta con las grandes figuras arcaicas de la diosa madre, cuya doble dimensión, vida-muerte, estructura numerosos mitos de fertilidad, como también escuchábamos hace un momento. En la trilogía de Carranza, la sacralidad no se encuentra institucionalizada en un sistema dogmático cerrado, sino que pervive en prácticas rituales, saberes transmitidos y símbolos corporales. El cuerpo femenino, marcado por la herencia y por el despertar de poderes, se convierte en espacio de epifanía. Lo sagrado no desciende desde una trascendencia distante, sino que emerge desde la genealogía y desde la memoria inscrita en la carne. En este sentido, la diosa no solo legitima el poder de las brujas, sino que constituye la matriz simbólica que permite reinterpretar la adolescencia femenina como tránsito iniciático. El caso de Memorias de Idún de Laura Gallego ofrece, en cambio, una configuración distinta. Aquí encontramos un sistema cosmogónico complejo en el que diversas fuerzas, dragones, unicornios, sex, configuran un equilibrio inestable.
Sin embargo, como hemos desarrollado en análisis interiores, lo femenino se asocia de forma persistente a la mediación, a la integración de contrarios y a la restauración del equilibrio quebrado. Desde la óptica de la mitocrítica cultural, el mito no es mera repetición de arquetipos antiguos, sino resemantización dinámica en un contexto contemporáneo. En Memorias de Idún, lo sagrado femenino no se presenta como figura teológica explícita, sino como función simbólica, el principio que reconcilia fuerzas opuestas, que posibilita la síntesis entre mundos y que introduce una lógica relacional frente a la pura confrontación. Si en Carranza la diosa es memoria y linaje, en gallego lo femenino adquiere una dimensión más mediadora y armonizadora, próxima también al régimen nocturno descrito por Durán, aunque menos anclada en la genealogía y más orientada hacia la integración cósmica. La sacralidad femenina se desplaza así del eje vertical, trascendencia y autoridad ritual, hacia un eje horizontal de relación y equilibrio. Ambas configuraciones, no obstante, comparten un rasgo fundamental, la resignificación contemporánea de la diosa. No se trata de una recuperación arqueológica del mito, sino de una reescritura que dialoga con las sensibilidades actuales. La diosa deja de ser exclusivamente objeto de culto para convertirse en matriz simbólica de identidad, en horizonte de sentido para la construcción subjetiva de las protagonistas adolescentes. Esta actualización del sagrado femenino en la literatura fantástica juvenil revela, en última instancia, un desplazamiento significativo. Lo divino ya no se identifica únicamente con una instancia trascendente y patriarcal, sino que puede encarnarse en la memoria femenina, en el cuerpo, en la experiencia iniciática y en la capacidad de mediación. En ese proceso de reescritura mítica, la diosa se convierte en figura clave para comprender cómo la narrativa contemporánea relabora el imaginario de lo sagrado y lo pone en diálogo con las búsquedas identitarias del presente. El recorrido propuesto a través de los 3 niveles, mujer, heroína y diosa, permite observar que la literatura fantástica juvenil contemporánea no se limita a incorporar personajes femeninos en estructuras míticas preexistentes, sino que transforma de manera significativa el imaginario que sustenta dichas estructuras. En el plano institucional, las obras analizadas muestran diversas configuraciones del lugar de la mujer en el sistema religioso ficcional, desde la comunidad matriarcal y ritualizada de la guerra de las brujas hasta las formas de espiritualidad doméstica y no institucionalizadas presentes en The Nightingale. Lo femenino aparece vinculado a la transmisión, la memoria y la mediación. En el plano narrativo, la joven heroína introduce desplazamientos fundamentales respecto al modelo heroico clásico descrito por Campbell. La lógica de combate y de la restauración jerárquica hace de paso en estas obras a dinámicas de integración, vínculo y reconciliación simbólica. La iniciación ya no consiste exclusivamente en la afirmación individual frente al mal, sino en la asunción de una responsabilidad relacional y en la incorporación a una genealogía o a un equilibrio cósmico. Finalmente, en el plano estrictamente mítico, la representación de la diosa y de lo sagrado femenino revela procesos de significación cultural en el sentido propuesto por José Manuel Osada. En Carranza, la diosa aparece marcada por la ambivalencia y por una conciliación trágica de contrarios. En gallego, lo femenino se desplaza hacia una función simbólica de mediación e integración cósmica. En ambos casos, el mito no es repetición arcaizante, sino actualización dinámica que dialoga con las sensibilidades contemporáneas. En conjunto, estas narraciones muestran que lo femenino en lo sagrado no puede reducirse ni a una reivindicación sociológica ni a una abstracción arquetípica. En el corpus analizado, lo femenino en lo sagrado se configura como un campo simbólico donde genealogía, iniciación y principio fundador se entrecruzan, reorientando el imaginario mítico hacia formas relacionales, memorísticas e integradoras. El modelo aquí esbozado no pretende agotar la cuestión, sino ofrecer una herramienta analítica susceptible de ampliación comparativa. Su aplicación a otros corpus permitirá valorar si esta resignificación constituye una tendencia estructural de la fantasía juvenil del siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, sí, están aplaudiendo, ves ahí a todas. Muy bien. Tenemos gente de todas partes del mundo, de verdad, muy bien. Bueno, muy interesante. Yo ahora, si os parece, vamos a pasar a comentarios, preguntas. ¿Alguien quiere aquí decir algo o comentar algo? ¿Nadie? Y aquí, no sé, en el chat voy a ver si alguien quiere decir algo. No, no te preocupes, gracias. A ver, una pregunta. Sí, muy bien, vamos para allá. Se oye bien, ¿verdad? El micrófono. Sí, vale. pero yo tengo una voz muy potente también, así que estupendo. necesito el micrófono. Me llama muchísima atención el libro de The Beard and the Nightingale,
De hecho, cuando estaba escuchando, lo he comprado. Es que me llama la atención porque me limita al folclore ruso y me gustaría saber cómo ha salido, por qué ha elegido este libro y qué es lo que conecta entre la mitología, lo que es significación, utilización de temas y en esta obra juvenil, porque entiendo que es juvenil, qué es lo que se presenta y cómo. Vale, en este caso es la que he cogido, que como se ha visto en el desarrollo, es la que menos he trabajado de todas y de hecho la he añadido... perdón. No, tranquila, se oye bien, ¿Se oye? para los de casa. Pues, Vale. No se ve bueno, pero no, creo que se ve. Es la que menos he trabajado, pero precisamente la he cogido como contrapunto, porque las otras dos obras eran dos obras españolas, de la misma época aproximadamente, de 2005-2007, una cosa parecida, y esta es un poquito más moderna, 2017, la primera. Y quería ver como mínimo una que no fuera también del ámbito hispano, que fuera un poquito más moderna y que tuviera un enfoque algo diferente. En este caso, lo que me llamaba la atención es justamente todo el tema del folclore ruso y toda la relación con la naturaleza, que también aparece, por ejemplo, en el caso de la Guerra de las Brujas, muy claramente, de todo ese aspecto femenino. Me llamaba también la atención el hecho de la mayor visión que tiene el personaje, que es una de las características que tienen las brujas en general. Bueno, no son brujas realmente, por lo menos no se plantea así en un primer momento, pero desde la perspectiva de la Iglesia sí que son brujas, ¿no? Entonces, en un momento determinado, de hecho, se caracteriza a la protagonista y a otro personaje un poco más oscuro como brujas por su capacidad para ver estos espíritus del bosque o espíritus del hogar que el resto de los personajes no ven y que hace que de alguna manera les tengan cierto miedo, ¿no? Entonces, este personaje me interesaba por esa relación que hay con la naturaleza, con los espíritus, con un sagrado más natural, digámoslo de esa manera. El tema del folclore ruso yo no lo conozco, pero me interesaba en esa línea. No sé si respondo a la pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentarios? Bueno, pues voy yo entonces, si no se anima. Bueno, me ha gustado muchísimo todas las presentaciones. Además, yo creo mucho en los símbolos y hoy es día 3 del 3 y habéis hablado de 3. Entonces, digo, las cosas pasan por algo, ¿no? No sé, el número 3 es muy simbólico, lo sabemos todos, ¿no? Bueno, Israel, me encanta lo que has presentado y me interesa muchísimo, como yo hice mi tesis sobre la tradición oral de los nativos canadienses, tú has comentado pues, que has ido recopilando historias del folclore. Y a mí me interesa, como antropóloga que eres, cómo has conseguido contactar con esas personas. Porque eso es muy complicado, ¿no? Las primeras fuentes, cómo has logrado, ¿no? Que te puedan ir dando datos fiables, contrastado luego que eso sea por transmisión oral bien. A ver, gracias. La pregunta es un poco, ya lo sé. Sí, no, ojalá hubiese un método que te pudiese decir, porque depende del sitio y depende de la gente. O sea, yo he pasado por todo. Ha habido sitios en los que he tenido una suerte increíble de que la primera señora que me he encontrado en una carretera perdida esperando un autobús, de pronto un pozo de sabiduría de folclore, y no solamente me ha contado 50.000 leyendas en la parada del autobús que se perdió en medio de la nada, sino que además me ha dicho, ay, ven, mira, en la aldea esa, pregunta por la señora Antonia, que esa sabe también. Entonces, me he ido y he hecho un recorrido bestial. Hay sitios a los que he ido, he estado cerca de una semana, no he conseguido nada. Hay sitios en los que me han escupido. Hay sitios, literalmente, en las Lourdes, por ejemplo, en el Gasco, en la alquería del Gasco, una señora mayor me escupió porque piensan que tú le estás preguntando leyendas para reírte de ellos, para llamarlos incultos, porque además ellos tienen muy metido el tema de la leyenda negra de Buñuel y todo esto. Ah, claro. Sí, claro. Sí, en otros, por ejemplo, en el extranjero, normalmente he tenido buena acogida, o sea, que ven que estás ahí por un interés legítimo y sobre todo cuidan mucho más la tradición oral de lo que se ha hecho en España hasta hace poco, porque hasta hace poco, lo que os digo, se consideraba que las leyendas eran algo de incultos. De hecho, muchas veces cuando he ido, y todavía a día de hoy, cuando voy a los sitios, porque además normalmente no voy con un apoyo, no voy
con alguien que conozca allí, sino que Sí. simplemente sé que hay una leyenda, me pongo a preguntar y a veces tengo suerte a la primera, a veces a la tercera y a veces no tengo suerte. Pero sobre todo me he enfrentado mucho cuando he preguntado, ¿me puede usted contar qué se cuenta de la mora? Porque yo sabía que había una leyenda, de la mora del castillo. Y muchas veces la respuesta es, no, pero eso son mentiras. Bueno, sí, pero cuénteme usted. No, es que eso son mentiras, es que no, ahí no... Sí se contaba de una mora, pero esa mora yo no la he visto nunca. Vale, pero por favor cuénteme lo de la mora. Y muchas veces te cuentan, y es verdad también que tienes mucha más facilidad cuando juntas a 3 o 4. Claro. Juntas a 3 o 4 ya se van picando entre ellas, entre ellos. Y añadiendo detalles, ¿no? Importantes. Si no te acuerdas, claro. Y luego hay otra cosa, perdón, que ya termino, Nada, no. que me da mucha pena. Que con la llegada de Internet, los investigadores lo tenemos mucho más fácil, porque, por ejemplo, gracias a Internet, yo también me he enterado que en el castillo de Quinto Fraile de Arriba se aparecía una encantada, pero ¿qué pasa? Que cuando vas allí, eso me ha pasado, por ejemplo, también en Extremadura, preguntando, por ejemplo, sobre la Serrana de la Vera, que es un mito, creo que un mito más, el personaje mitológico más conocido de Extremadura, que cuando he ido a preguntarle a ancianos muy mayores, me decían, a ver, es que a mí mis padres me contaban que no se llamaba la Serrana de la Vera. Claro, en la Vera no se va a llamar la Serrana de la Vera, obviamente. Era la giganta Daniela. Pero me decía el pobre abuelo, pero claro, yo luego he visto que en Internet se dice de otra manera, y si en Internet dicen así, es que yo estoy equivocado. Claro, y es una pena, se está perdiendo, claro. La gente piensa que lo que está en Internet es lo que es cierto. Claro. Entonces muchas veces ellos lo que conocen, como no coincida con Internet, no te lo cuentan porque piensan que están equivocados. Claro. Cuando realmente lo más antiguo es lo suyo. Es lo bueno, claro, la esencia, sí. Entonces es una pena. Pero bueno, creo también los folcloristas decían, esto se está perdiendo, se están muriendo, lo decían ya en el siglo XIX y todavía sigue quedando cosas acá. Quedan cosas, eso es, hay esperanza. Sí. Muchas gracias, Israel. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa, hacer comentarios? Nada, qué raro, ¿no? Están escribiendo por el... Están diciendo, a ver... Claro, comentarios echados a la diosa vasca Mari, que es una diosa mito de nuestro folclore, dice Monse López Mújica, sí. Sí. Pero es que si me pongo a hablar de Mari no paro. No. Que dice que no le da tiempo. Que otro día, ¿no? Pero Mari se aparece hilando en la puerta de la cueva, o sea, con patas de cabra, a veces con patas de oca, que es la diosa de la Islamia. O sea, que lo tiene todo, realmente. Tiene casi todos los atributos de la diosa, de la gran diosa. No me gusta decir la diosa madre porque madre es uno de sus avatares, pero no el único. Pero sí. A ver, yo puedo preguntar algo a Silvia también, porque ahora tenemos muchísima influencia del movimiento K-pop, ¿no? En España. Sí. Está llegando muy fuerte, ¿no? Yo como madre hablo también que les encanta el movimiento de las guerreras. De las guerreras, son un movimiento, ¿no? De mujeres guerreras que luchan contra hombres y que se creen poderosas y que si tienen marcas son demonios, y esto es súper popular ahora en niños de 6 años en adelante, ¿no? Entonces, ¿qué de esto, de lo que tú has contado, qué conexión puede tener o qué influencia puede tener con esto y cómo crees que va a influir, si positiva o negativamente? Vale. Es cierto que el K-pop y todo lo que trae la ola Hallyu es un bombazo. Pues ahora mismo. Evidentemente puede tener consecuencias positivas y negativas, como todo. A día de hoy, como por ejemplo los textos de las canciones y lo que se quiera transmitir es positivo, la tendencia es positiva, pero claro, siempre y cuando pues, el uso sea bueno y pensado. Los que tienen más que ver son los niños, pero también los adolescentes, también con la música, con los K-dramas, no sé. También tienen su espacio de recogida, pues acogida, asimilación y pues adaptación a todo este contenido nuevo, que como pues explicaba antes,
la parte de Corea era la menos conocida. Hasta el 2000, a lo mejor 2013, BTS sí que pues, se ha marcado un buen comienzo, pero que ya de antes, no mucho más antes, pero también habían empezado a meter su cabecita fuera. Sí, como, poco a poco vas a conocer, expandirse. claro, sí, lógico. Pero la parte de Japón, como pues explicaba antes, es que yo me he criado con todo esto. La pena es que se ha siempre visto como algo lúdico, no como posibilidad, que es lo que pues, intentaba ver y plantearos a todos. Es cierto que pues entretiene, pero que también da contenido. Uno dice, pero no es texto como lo conocemos todos, es como entretenimiento, sí, pero da contenido cultural. Entonces, no es tan malo. Es más, podemos pues aprovecharlo para pues, ampliar también la metodología. Totalmente. Cosa que antes era como, ¿qué estás diciendo? Por favor, no. Por favor, ¿no? Sí, ya que les engancha, ver claro, cómo aprovechar enseñarles este más enganche, cosas. Claro, y que también ellos creen, porque no está malo como ser distinto, todo lo contrario. Pues nada, muchas gracias. Mira, hay otra pregunta. Tengo otra pregunta justamente para ella, referente a las guerreras K-pop y a la leyenda del zorro, con las 9 colas o más que se han alimentado de las almas, porque claro, es que referente en las guerreras del K-pop se aparece ese señor fuego, que se supone que está en el inframundo y que se alimenta de las almas. Y luego vemos muchísimos elementos folclóricos como el gato, el pájaro. Entonces, claro, un poquito más podría explicar referente al estudio que ha hecho. Sí, claro. El zorro era la conexión que tenía con, con el mito y con la mujer. Pero desde luego, pues aquí tengo casualidad quiere, que tengo pues otro libro de la misma pues, autora, y la conexión que tiene con los demás mundos, con el chino y con pues ser japonés, ha sido como, era demasiado fácil, yo pensando, a lo mejor soy yo ya que no, pero efectivamente pues el conejo da pie a investigar más mundos que pueden traer hasta conexiones pues, inesperadas, como estamos hablando antes, que dos mundos aparentemente distintos se han conectado y con temas así mitológicos, y casualmente porque no nos conocíamos, y sí que pues estudiando yo también pues había pensado en las parcas, las tres pues ahora pues parcas. He pensado también en muchísimos otros puntos de conexión, pero siempre con el miedo a dar pues este paso. A lo mejor no, hay que ir con, más tranquilos, investigar, y las comparaciones en el buen sentido, vengo de comparar, así que me perdonen, pero que no siempre son malas, son buenas, porque dan la posibilidad de abrir diálogo. Y no de, no, esto es coreano, hasta aquí, tú pues chino, tú pues italiano, para nada. Para nada. Pues además, pues es curioso porque pues en Italia tenemos el mismo problema de el sur, que donde se conservan más estas tradiciones, puntos, supersticiones, siempre se les ve como incultos. Sí. Pero ellos también, rascando, pues a lo mejor hay algo que desconozco de algún conejo asociado a la luna, pues en Italia, que casualmente da con el mundo coreano. Solo que
desconocimiento y la falta de... No es falta, es miedo. Miedo a pues, avanzar, a preguntarse. Yo primera, o sea, yo soy la primera. Limita y no dar pues, espacio a este pues, intercambio, que creo que pues, es fundamental. Es un poco más de los espíritus o del mito, es que todo está pues, entrelazado. Hay solo que buscar formas y ponerse y estar algo loco como nosotras, yo que sé, como yo. Muchas gracias. Nada. Israel, hay una pregunta para ti en el chat. En cuanto a la relación entre las actividades textiles y la influencia sobre el destino, me gustaría señalar que hace tiempo emprendí una pequeña investigación sobre algunos romances hispánicos que presentan a las mujeres bordando en el momento justo en que la situación en que se encuentra va a cambiar. Creo que la conexión entre su investigación y estos textos puede ser interesante. Claro, no os pregunto por ejemplo la bahía de la conexión, porque si me interesa muchísimo, si le pudiésemos preguntar dónde puedo leer su trabajo, es que me interesa mucho. Si lo ponen Nicolás, Nicolás. si estás escuchando, si puedes mandarnos yo os pongo en contacto el Que me pases su correo o tu trabajo y se lo paso a Israel, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Sí, porque es interesantísimo el tema de el tejido, el destino, el hilado, el bordado. Es muy interesante y todavía se me escapan muchas. Bueno, no ya, tengo publicado aún. Vale. Ya es la pues una, parte de su así tesis. que vamos a Vale. cerrar ya la primera sesión del seminario. La segunda sesión será el próximo día 10 a la misma hora. Os esperamos a todos y todas aquí y vamos a hablar solamente de Antígona, súper interesante. O sea que no lo podéis perder, ¿vale? Muchísimas gracias.